pero no sé qué pasó ahí. Hay que seguir siendo pacientes. Las fichas no se movieron como queríamos. No, nuestras influencias no sirvieron de mucho. Bueno, Algo les faltó. Yo no sé qué sería. Todavía queda por ahí el Putumayo o la zona amazónica, no se preocupe. Oh, ahorita mirar a ver ahorita falta mirar a ver a quién es el reemplazo de allá en Popayán, de donde venía. Claro. Pero de pronto mandan alguno de los auxiliares de Bogotá. O a Pedro o a Monsiorelli. De pronto. Sí. Aunque yo no sé si Popayán tendría obispo auxiliar, ¿no? Pues si no lo sabe usted, hermano, menos nosotros. Uy, pero... Suave. Oh. Falta Jenny que lo controle. Sí. La mandó a la tienda. a la tienda, sí. Y le dijo, Está en proceso. Llega a la tienda y llega a las 9:30. 9:30 en Estamos en punto. clase. Esos 15 minutos de descanso nos alcanzan. Como dijo un amigo, Señor. 15 minutos son suficientes con vestida y desvestida. Sí, nosotros nomás. Eso, no abusen que no están las señoras por ahí, oiga. No he visto, pues, estamos comentando precisamente lo del monseñor Popayán. Está filtrando la información. Sí, todos atentos a lo que está filtrando. Yo era solo aquí para este conclave. Señor. Faltan Beto y Enrique. Ah, no es que no falta nadie. Willy. Y Marco Willy Tulio. fue. Marco Tulio, Willy. Marco Tulio, Beto y Enrique. Porque Juanco 58 años tiene el nuevo Juanco no obispo. está. 58. Está joven. El nuevo arzobispo, 58. Y se ve bien, o sea, tenemos Sí, un claro. cardenal para rato. Señor. Uy, entraron Willy. Ya saben ¿Quién que entró? vamos a tener por lo Ahora menos. con la Ferrari. ¡Ay! ¿Ferrari? No, Ferrari. Willy no te escucha porque ahora se está conectando el audio. Sí. Por ahora podemos hablar. Ya no. Ahora con la Ferrari. Ahora sí. Nicky Ferrari. Willy y Ferrari. Un solo equipo. Así es. Cuidado, estrella. ¿Ah? Cuidado, estrella. Mira a ver. Desde que no nos pase lo que le pasó a alguno que cambió de equipo. Uy, ¿cómo así? Te escucho ¿Cómo así? raro. Uy. Sí, ya es grave. Pártete, galleta. Esta Es sí no una me la falta sabía. grave a la moral. Falta grave a la moral. Por ahí dicen que eso debe ser bueno porque nadie se ha devuelto, Pedrito. Ah, caray. Que quién sabe qué nos estamos perdiendo por darnos las de varones. Ay, Josecito, no salgas con esos. No. No, eso no te queda muy bien, Josecito. Eso sí no te queda bien. Hagamos de cuenta que no dijiste esa pendejada. Lo puedes borrar de la grabación si quieres. Pero en línea no. Ay, José. Cuando hagan la edición. No se puede dar papaya definitivamente. 11º mandamiento. Lo único que te digo, Josecito, es que nada de maricaditas. Nada de eso. Sí. Lo que hace el encierro, ¿no, José? Que Uy. el rosado de la camisa no te confunda, mi estimado Héctor Luis. Ah, sí. El rosado no habla nada, igual que el arco iris. Lo que hace el encierro. Diga, pero amanecimos demasiado open mind, ¿no? Bueno, Pero está afectando el encierro, la verdad. Ella sí. Ya lo empiezan a mirar a uno. Claro. ¿Cómo le decimos a este grupo? ¿Mesitas de noche? ¿Por qué? Lleno de maricaditas.
Vasito de agua. Se había demorado, Willy, se había demorado. Ah, hermanito, aquí soy, yo soy el que soy. Ah, Y también puede ser vasito de agua. también, sí. Que no le niega a nadie. No se le niega a nadie. Bueno. Entonces, como les comentaba, la idea de la clase de hoy es seguir avanzando en la lectura de todas estas hojas. Los que estén atrasados en los trabajos, es bueno ir poniéndonos al día. Y yo iba a decir, ¿quién los hizo para que me los pase? Porque qué, porque o si no después esto no sale en una sola noche, todos los trabajos que llevamos. No. Sí. Entonces es bueno ir poniéndonos al día, sobre todo porque, como hablábamos ayer con Monseñor Caro, él espera que hoy ya hayamos terminado estas hojas hasta las 50. Uy, E incluso, pues aquí en el resto de hojas van a salir otros trabajitos que vamos a tener que ir haciendo. Siendo el más importante el de la última página del día de hoy. Entonces, si quieren, podemos arrancar igual que la clase pasada. Vamos leyendo en orden. Ahí yo creo que todos están viendo la pantalla, no sé. Sí. Yes, sir. Y pues bueno, entonces Héctor Luis, ilústranos con tu voz, por favor, durante los primeros párrafos de este archivo. Ok. Ok, con los trabajos realizados y el estudio de las hojas, terminamos la parte A del curso. Iniciamos B, que es Teología Paulina. Ante todo hay que tener en cuenta que Pablo no escribió una teología en forma sistemática. Los estudios posteriores han recogido la doctrina y la han catalogado en cristología, eclesiología, neumatología, escatología, antropología, es decir, esquematizaron el pensamiento de Pablo. Al considerar a Pablo en su énfasis en la iglesia y en Cristo, y estas dos realidades tan unidas entre sí, podemos decir que la teología de Pablo es una cristoclesía. Pablo presenta a Cristo cabeza y a su iglesia cuerpo, e insiste tanto en esta realidad. ¿Puedes mover la hojita? Sí, señor. Gracias. Que se pueden complementar en una real cristoclesía. La vida del cristiano se puede sintetizar en una vivencial cristoclesía. Esta unidad entre Cristo y la iglesia no quita lo que es propio de Cristo y lo que es propio de la iglesia, pero difícil entender una cristología y una eclesiología separadas de la mentalidad y doctrina de Pablo. Estamos muy distantes de nuestros hermanos esperados. John Álvaro, ¿nos ayudas ahora, por favor? Un segundo. Ahí. Eclesiología. Haremos énfasis en la eclesiología paulina. Para nuestro estudio, comenzaremos por la eclesiología, ya que por las iglesias apostólicas que persiguió, Pablo inicia el camino de conversión a la fe en Cristo, y ya converso con el visto bueno y misión de las cabezas de la iglesia, inicia su misión para formar nuevas iglesias. Para comprender mejor la verdadera realidad de lo que era la iglesia en sus orígenes, nada mejor que considerar la realidad que se puede ver en sus escritos y en la actividad de San Pablo. En Pablo se ven dos momentos muy importantes: las iglesias que él conoció, persiguió, y las iglesias que él fundó. Ya bajamos. ¿Continúo? Entonces, Luis Eduardo. Primero, las comunidades apostólicas que él conoció. Las comunidades apostólicas eran los núcleos cristianos primitivos que él conoció en su afán de volver a la fe judía. A los judíos que habían abrazado la fe cristiana, Pablo dirá que persiguió en aquellos pequeños núcleos
iglesias apostólicas, Pablo vio la realización de lo que se esperaba fuese Israel, una comunidad fiel, santificada, anunciadora, llena de palabra y espíritu. Además se profesaba el gran misterio de la presencia del Salvador, Mesías anunciado, que salvó a su pueblo, murió, venció la muerte y por el espíritu está vivo. Y también vive en los miembros y dentro de la comunidad. La vida del resucitado se manifestaba en la vida de cada miembro y en la vida de la comunidad. El espíritu vivificador de Cristo estaba en los miembros y en la comunidad. Pequeñas comunidades vivas, carismáticas, animadas por la fe en un Mesías muerto, resucitado. Caritativas, testimonio para todo el mundo, obra no de la voluntad humana, sino del anuncio y del Espíritu, fueron para Pablo el anuncio. ¿Puedes un poquito la hoja, por favor? Ya, segundo. El anuncio carismático sobre Cristo resucitado. Así Pablo comienza el camino, proceso de su conversión. Se sentirá elegido e iniciará la misión apostólica. Segundo, las comunidades por él fundadas. Estas vivieron unas determinadas realidades, las cuales Pablo describe en sus cartas. Cartas en las que encontramos los defectos que había que corregir, los meritorios comportamientos de Pablo, alaba y recomendaciones que Pablo hace de orden ya doctrinal, ya de orden parenético. De sus cartas podemos decir que hay un esquema general: saludo, cuerpo y despedida. Tomaremos este texto como central, 1 Corintios 12:12, en el cual Pablo hace ver qué es y cómo debe funcionar la comunidad de eclesia. ¿Alguien quiere leer esa parte de la Biblia? ¿Alguien la tiene a mano? 1 Corintios 12:12. Busquémosla. Dice, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Sigue. ¿Sí? Pablo está hablando... Sí, no, sigue ahí un poquito más, Héctor, porque el tema es un poquito más largo. Ok, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él. Y continúa, ¿no? Listo. Ahora sí, sigamos, Luis Eduardo. Pero ese es un pedazo importante y lo vamos a necesitar más adelante. Ok. Pablo, ¿continuamos? Sí, señor. Ok. Pablo está hablando de la diversidad de carismas. Y como hay diversidad, se necesita que todos estén al servicio de todos. Para que esto sea posible, describe cómo concibe la iglesia. Es la descripción de una iglesia que nace, funciona y es descrita antes de llegar a ser una comunidad, iglesia institucionalizada. Es una comunidad viva, mistérica, en la cual unos carismas que funcionan dentro de una gran unidad, multiplicidad, diversidad, orden, comunión y vida. José Pablo en el texto nos dice, la iglesia es un cuerpo.
No dice que se parece o que es como un cuerpo. No es una agrupación ni una reunión ni un grupo para lograr determinados fines. Es un cuerpo vivo, un cuerpo que vive. Vida desde lo interior, vida propia íntima, es la nota que distingue a la iglesia de cualquier otra organización. Okay. Y ahí viene el trabajo. Ahí viene el trabajo. Entonces, si quieres, Moisés, ¿puedes ayudarnos a ir leyendo, por favor? Primera de Corintios 12:30. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy el del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, Dios puso a cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Willy, ¿puedes seguir leyendo desde el 20? Ahora bien, muchos son los miembros, pero uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o todos profetas, todos maestros, todos con poder de milagros, todos con carisma de curaciones? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bueno, ahí volvamos un poquito a lo que era el enunciado de este trabajo. Dice, marque en el texto de la hoja las características sobresalientes que Pablo aduce del cuerpo. ¿Quién quiere nombrar alguna que haya visto? Unidad, la primera. El cuerpo es uno. Sí, señor. Pluralidad. No obstante su pluralidad. ¿Cuál otra? Un solo espíritu. Un solo espíritu. ¿Qué más? Las puedes ir señalando ahí con el resaltador, José, si quieres. Sí, y después lo envías ya con los subrayados. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Bueno, Claro, Como el trabajo es conjunto. Sí. ustedes dijeron, yo hago caso. Yo les he dicho que yo los escucho y hago caso. Un solo espíritu. Mi mamá me enseñó eso. Bueno, ¿qué más? Listo. Se compone de muchos. Solo espíritu. Así. Este de aquí, ¿sí?
Sí. Muchos miembros. Somos puestos según la voluntad de Dios. Un solo cuerpo. Uy, Control Z. ¿cómo Control borra? Z. ¿Cómo Control borra? Z. Hijo Control de Z. pucha, sí. Me maluqueó el pulso ahí. Pulse de maraquero. Ahí hay unos Todos son anteriores. indispensables. No sé, una característica anterior, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo o algo así. La pertenencia, el sentido de pertenencia. Ahí en el 20, pero un solo cuerpo. Pero uno, no, se me perdió. Un solo En el cuerpo. 22, Ya está arriba, que es cuerpo es uno, en el primer Sí, está renglón. arriba. Sí, sí, sí. en el 22, por más débiles, son más indispensables. Son indispensables, perdón. Hijo de madre de esa vaina. No, sí, ya loco. Pero para rascar pulgas, su merced, ¿no? Como para prestarle un arma, ¿no? No, eso fue por la celebración de los 50 de Williamcito. Sí, cabrón, la cantidad de trago que se tomó. No, quedé con el ritmo. Ah, ya. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él, en el verso 26. ¿Es comunidad de sufrimiento? Pares de sufrir, hermano. Hermano, para de sufrir. Para de sufrir. Ese es como un mismo sentir, ¿no? Traigan platica. Tráeme tu plata, hermano. Es como, mucha ropita. es como un mismo sentir lo que está ahí, ¿no? Sí. Entonces el cuerpo de Cristo allá en el 27. Pero ahí se pasó lo de honestidad, ahí habla de partes honestas y deshonestas, ¿no? También. Sois el cuerpo de Sí, Cristo. huepucha. Uy, José, te veo grave de Déjala verdad. así. Pulso. No, para que Que si vea hay así, eso un no. mar. Bueno, ¿cuál otra? Sois el cuerpo de Cristo. Este de acá. Listo. Sois, que quede marcado sois, José. Ok, sí, Ese. señor, así lo haremos. Yo hago caso. Y arriba, al lado de donde dice que si sufre uno, sufren todos, también lo mismo. Si es honrado, todos son honrados. Todos tienen parte en el gozo. Creo que ese versículo sí es casi completo. Sí, Todo el 26, ¿no? sí, todo el 26. A ver, con calma, eso. Con calma, Bien, uy, tiene poder. uy. Calma, con calma. Se va a arreglar solo. Ah, se arregló solo, bien. Bueno, ¿listos? ¿Listos? Listo, entonces el pastor que nos colabore aquí arrancando con las características del cuerpo iglesia. Características del cuerpo, iglesia. Unidad. Todo cuerpo es uno. Ser uno es esencial para tener vida. En un cuerpo no es la suma de miembros lo que constituye su unidad. Es vivo, animado por ser uno. Es la unicidad, es ser el mismo, uno. Un solo cuerpo, todo él, en su totalidad. No son miembros varios y diversos, pegados entre sí. La iglesia es un cuerpo, no una asociación, no una cooperativa. La misma iglesia cuerpo encuentra en la unidad su identidad. De ahí que sea no solamente única, sino una misma en sí misma. Un cuerpo no admite divisiones. Así la iglesia. Hay unicidad en todo el cuerpo. Todo el cuerpo con todos sus miembros son una misma y sola unidad. Efesios 4, 1 al 16. Es más claro y da las razones de esa unidad. Unidad en el espíritu. Una, la esperanza. Un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre. Hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, a la plenitud de Cristo. Crezcamos en todo hasta aquel que es cabeza,
Cristo de quien todo cuerpo recibe trabazón y cohesión. Cristo resucitado vivo es la cabeza que da la vida. La vida dada a la iglesia es el espíritu, que se manifiesta multiforme. El cuerpo tiene muchos miembros, todos viviendo la misma vida, pero desde dentro. Nota. En el cuarto evangelio esto es importantísimo. Eufra, ¿podrías leer Efesios 4, 1 y 16? Aquí está. Os exhorto, pues yo, prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido la gracia a la medida de los dones de Cristo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y repartió dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la milicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Palabra de Dios. Sí. Bueno, entonces, Eufra, ¿nos ayudas? Multiplicidad, diversidad. Multiplicidad y diversidad. En el cuerpo hay unidad y sin embargo hay multiplicidad y diversidad muy grande. En razón de los mismos miembros. Son muchos miembros y distintos, cada uno, único, especial. En razón de lo que es en sí. Es un miembro y sus funciones eficaces. San Pablo, de manera muy gratífica, insiste en esta diversidad, multiplicidad. Para el cuerpo, para cada miembro, para la vida de todo el cuerpo. Es tan importante la multiplicidad, diversidad, como la unidad. Se necesita la unidad de todos. La multiplicidad, son muchos. La diversidad, variedad, de cada uno de sus funciones. Para que no se pierda el ser un verdadero cuerpo. Dentro de la iglesia, por la cantidad de miembros, hay multiplicidad. Y por ser cuerpo, existe la diversidad de miembros y carismas. Esto exige que cada miembro descubra sus carismas y la iglesia misma ayude a descubrir, respetar, promover y coordinar los misterios y carismas para enriquecer la
la vitalidad de la misma iglesia. Pensemos en los niños, ancianos o en los enfermos. Tienen un propio carisma en bien de la iglesia. Sergio, ¿puedes ayudarnos con lo que sigue? Ya. Principio importante para todos los miembros. La vida de la iglesia no puede ser distinta a la vida de Dios. La vida de Dios es la santidad. Santidad en la iglesia es la presencia de Dios en ella, que se realiza por la obra redentora de Cristo y por la obra santificadora de su Espíritu. De ahí que un miembro, a pesar de la multiplicidad, diversidad, entre más santo sea, se beneficiará más de la vida de la iglesia y comunicará más a la iglesia. Y pues, entre más importante sea el ministerio que un miembro tiene, debe ser más vivo, más santo, pues su función es más delicada e importante. El primer trabajo de la autoridad, jerarquía, debe ser velar por su propia santidad como por la de sus miembros. Aquí se entiende la necesidad y el valor que tiene la conversión. Orden. En un cuerpo, el orden tiene como función necesaria el que la vida tiene que ser comunicada. El orden es para que sea un verdadero cuerpo orgánico y haya vida organizada para que haya comunicación de vida y funcionalidad entre los miembros y el todo. Es necesario un orden. El orden hace del cuerpo un organismo, no un montón. Basta leer lo que Pablo dice. Si todos fueran ojo o si todo fuera oído, ¿dónde quedaría el cuerpo? Aquí Pablo también hace notar que los miembros más débiles son protegidos por los otros. Hay una preocupación grande por los débiles. 1 Corintios 12. En la iglesia aparece la acción organizadora de la misma iglesia. Ese orden se llama jerarquía. Con el tiempo, la iglesia misma institucionalizó ciertos ministerios fundamentales, episcopos, los obispos, presbíteros y diáconos, para que la vida circulase. Aseguró unos ministerios que respondían a unas necesidades indispensables en la vida de la iglesia. Lo que sucede en un cuerpo. El cuerpo institucionaliza ciertos miembros y funciones. Cuando de ellos no puede prescindir para vivir, además les da funciones específicas, lo mismo en la iglesia. Majito y Reinaldo. Comunión. En un cuerpo cada miembro es receptor y comunicador de vida. Cada miembro, la vida que recibe, la recibe y la da transformada, cualificada según lo que le compite como miembro. El ojo recibe la misma vida que el hígado, pero por ser ojo comunica al cuerpo esa vida según lo que él es. Ojo. Así será en todos. El hígado recibe la misma vida, pero por ser hígado y no ojo, comunica la vida a todo el cuerpo, a su modo propio como hígado. En la iglesia, como en el cuerpo, cada miembro recibe y da. Es construido y construye sin perder su identidad. La unidad, vida, santidad, y la diversidad, multiplicidad, miembros, carismas, son importantes, necesarios, pero el orden y la comunión la hacen comunidad. Las características anteriores se manifiestan de manera muy clara en la comunicación entre sí. Dentro de una comunidad, todos los miembros son emisores, receptores, comunicantes, sin interesar el puesto o función que ejerzan. De ahí que, dentro de la realidad de la iglesia, cuerpo, no es buen cristiano quien tiene como primer interés su propia salvación. Cristiano es el que busca salvar para salvarse y viceversa. Dentro de un cuerpo, los miembros trabajan ordenadamente, no solo para sí mismo, sino para el bienestar de todo el cuerpo. Miembro que trabaja para sí mismo y olvida al resto se convierte en fenómeno. Desfigura todo el cuerpo. Llega a ser perjudicial
tumor causa mal a la totalidad. Es cáncer. Es decir, el cristiano se salva salvando. Se salva dándose a los demás y los demás se salvan salvándolo, trabajando en beneficio de él. La salvación llega, se da a quien piensa más en comunión que en sí mismo. Pedrito. Vida. Vida. Un cuerpo que tiene las características anteriores exige tener vida, ser vivo. Si el cuerpo carece de vida, es cadáver y no hay de qué hablar, porque es un ser vital. Tiene factores vivos, positivos y negativos, crisis, desarrollo, crecimientos para cada uno de sus miembros y para todo el cuerpo. Podemos decir algo del desarrollo. Desarrollo en cada miembro, su bienestar y un desarrollo exterior en cuanto a su comunicación con el cuerpo. Así, en la iglesia, la vida se manifestará de muchas maneras. Crecimiento en la espiritualidad, santidad en cada miembro, como en la totalidad de ella. Lo mismo se dirá si hay enfermedades en sus miembros o en toda ella. Sin lugar a duda que la cualidad de ser un cuerpo vivo implica cambios, adelantos, retrocesos, enfermedades, contingencias. Es un devenir, no es una realidad estática, sino dinámica. La realidad de ser una iglesia que vive en un mundo cambiante hace que ella busque siempre estar dando respuesta de salvación al presente. Es iglesia peregrinante. Síntesis. La iglesia es un cuerpo, sus características: unidad, multiplicidad, diversidad, orden, comunión, vida. Mira que aquí está lo que subrayamos más arriba, aquí está sintetizado. De acuerdo. Sí. No estábamos como tan perdidos. Si quiere, José, deja una marca ahí, por favor, para que no se nos olvide que hay una relación, una correlación entre esta síntesis y lo que está arriba. Voy a subrayarlo. Gracias. Yo sé que esto Derechito. se va a corregir, se va a corregir. Cambia de color. Se va a corregir. Uy, no, ahí ya no se corrige. No, ahí ya no se corrige, no. Con ese descache no se corrige. Bienvenido, Marquitos, que por ahí lo vi. Marquitos. Marquitos. No lo vayan a dejar. Hola muchachos, qué pena haber llegado tan tarde, pero se corrigió. Sí, es que llegar desde Vaca hasta aquí, sí. Muy berraco. desde Fusagasugá, Vaca es más cerca. A mí me encanta la silla de Marco, se ve muy bacana. Bueno, Santiago. Ya para dormir. Trabajo catequético. Trabajo catequético. 1. Tomar la familia y aplicar lo visto, ya que la familia es iglesia doméstica. 2. Tomar la parroquia y aplicar lo visto, ya que la parroquia en una comunión de comunidades. Veamos unos elementos más en particular. Cuerpo. ¿Por qué Pablo usó el término cuerpo? Soma, Corintios 12:12. Pablo era rabino y no usó las comparaciones tradicionales de viña, rebaño, pueblo, comunes en el Antiguo Testamento. Pablo es ciudadano romano y tiene conocimiento de la forma, como Roma pensaba de las ciudades y el imperio romano. El imperio es un cuerpo, lo mismo la ciudad, polis. Es una concepción griega de la ciudad y del Estado. A Pablo se le presenta dos realidades: la comunidad que cree y el individuo que forma dicha comunidad. Las dos realidades son seres vivos. ¿Cómo compaginar esto? La vida de cada individuo tiene que ser considerada dentro de un todo. Por el bautismo, la fe, la Eucaristía, el individuo se incorpora al misterio de Cristo en, con y por. Bien. Esta relación compleja
entre miembro e individuo y cuerpo y totalidad se comprende mejor cuando el individuo miembro es considerado como parte integrante del todo. No es el miembro que vive, no es la mano la que tiene vida por sí misma, su vida es la del cuerpo, pero esa vida anima a la mano para que sea mano diferenciada del pie, del ojo. Todos los miembros participan de la vitalidad del cuerpo, sin perder su identidad. La persona que ha sido salvada, liberada, redimida, justificada, expiada, tiene una realidad permanente de colectividad. Esta obra salvífica es realizada para todos. Romanos 6, del 1 al 11. El realizador de esta obra es Cristo cabeza. De ahí que Pablo, a los temas particulares que trató, les da una visión comunitaria. 1 Corintios 6:12, de una simple comunidad, montón. Pablo pasa a decir cuerpo, donde cada miembro forma un todo. Un miembro no es el cuerpo, pero el cuerpo sí es la totalidad unitiva de cada uno de los miembros. Ningún miembro pierde su identidad, sino su condición de ser miembro de una totalidad. Muy bien, Santiago. Beto, nos ayudas con la siguiente parte, pero ¿alguien tiene Romanos 6, 1 al 11? ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias, Rey. Mi rey. Bético, ¿seguimos? Numeral 2, cabeza. Adelantamos algo de cristología. Pablo coloca a Cristo cabeza del cuerpo porque la cabeza ejerce principalmente estas dos funciones, de supremacía, cohesión. Colosenses 1, 18 al 20 y Efesios del 4 al 15. La supremacía ejerce la autoridad y la cohesión da vida. Las funciones de la cabeza dentro de una realidad social son indispensables. No es un poder excluyente, sino de servicio a todo el cuerpo. El ser cabeza, Pablo lo dirá en relación del esposo a la esposa, en Efesios 5, del 22 al 24, y lo refiere a Cristo y a la iglesia. Cristo se sacrificó por ella para ser cabeza, por eso es cabeza.
La cohesión de los miembros con la cabeza es lo que fusiona la totalidad del cuerpo. Efesios 4, del 15 al 16. En la iglesia, esa cohesión es el espíritu dado a su iglesia, en su función de ser cabeza de ella, y esta de manera especial, a través de los sacramentos, lo da a los miembros. Nadie puede decir Cristo es el Señor si no es llevado por el Espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Y Romanos 8, del 11 al 16. ¿Alguien tiene Romanos 8 del 11 al 16? Romanos 6, ¿no? 8, del 11 al 16. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita de vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. ¿Es hasta cuál, perdón? Hasta el 16, Pedrito. 16. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Bien. Marco, ¿puedes continuar? Claro que sí. Dentro de una antropología. Dentro de una antropología antigua y moderna, la cabeza es preponderante con relación al cuerpo. Es la parte más sobresaliente. Es la identidad de la persona. Está el contenido dirigente de todo el cuerpo. En el lenguaje común, ser la cabeza de algo denota su gran importancia. Ser cabeza de la eclesia es lo máximo. De la cabeza depende todo. Efesios 1:22 y Colosenses 2, del 9 al 11. Hay un trabajo. Leer el himno de Colosenses 1, del 15 al 20, bajo la luz de Cristo en su función de cabeza de la iglesia. Listo, hagamos ese trabajo. ¿Lo leemos o sí? Claro, vamos a hacer ese trabajo. Leamos. Ese texto ya lo habíamos visto en la clase de antropología teológica. ¿Sí? Y por aquí lo tengo marcado. Cuéntanos, Carlitos, ¿qué aprendimos en esa clase? Colosenses, leámoslo primero, ¿no, compañeros? ¿Lo leemos? Sí, señor. Dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. ¿Qué decías, Carlitos? No, es que ese yo lo tengo aquí subrayado en esta Biblia, que en una clase de antropología teológica lo resaltamos mucho, que pues como Cristo es fundamental. De todo. Y es el principio de todo, y entonces ya nos manda por allá a la segunda de Corintios, nos manda también a Juan primero. Sí. Y lo que pasa es que ahí lo vimos cuando, ¿tú te acuerdas que cuando vimos a la primera en el Evangelio de Juan, en la primera parte,
donde hablaba de Jesús como el logos, como el principio de todas las cosas, que Él existía antes de todo, que todo fue creado por Él y para Él. Entonces también de ahí nos envió acá. Sí, el primer versículo de Juan. Y algo que mencionaba el padre Héctor Arbeláez en la clase de eclesiología, estamos revisando el tema de eclesiología en Pablo, algo que decía el padre Héctor es el versículo 15. Él es imagen de Dios invisible. Acordémonos que el padre nos decía, Cristo es sacramento del Padre y la iglesia es sacramento de Cristo. Esa es la parte que viene acá en este himno, pues que yo veo, ¿no? Sí, y yo también quiero agregar otra cosa, que en el verso 16 digamos que es la clave que une justamente lo que dice Pablo en Corintios sobre el cuerpo, con esto donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, los visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades, etc. Es decir, toda la creación como un conjunto es un cuerpo. Toda la creación como un conjunto es diversa, es un todo. Y sobre toda la creación se puede comparar también el símil del cuerpo, donde el cuerpo tiene cabeza y donde la creación tiene su cabeza en Cristo. El 18, puedes completar lo que igual ahí creo que en el 17 o 16 habla también de la cabeza y el cuerpo. El 18. 18. ¿Alguien tiene algo más para comentar? Mira lo bonito que lo que tú dices de Marquitos. En el 18, otra cosa a rescatar en el verso, que dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Es decir, no es solamente, ahí está hablando de la primacía en la vida como tal, sobre la muerte y la vida, no solamente sobre la creación, y no solamente de lo visible y de lo invisible, sino de la vida misma. Él es la cabeza. Pero eso la comunica, como decía anteriormente la lectura. Él Ajá. comunica la vida a la iglesia y la iglesia le va comunicando a sus miembros la vida. Es como una cadena que se va cerrando. De acuerdo. Es que ahí hay algo que, o sea, es que lo que pasa es que cogiéndolo todo, porque o sea, está lo tengo tan subrayado que ahí en el principio del 19, no, el 19, en él decidió Dios que residiera en la plenitud, o sea que Jesús es absolutamente todo. Todo. Entonces ya hay que mirarlo desde el punto de vista teológico para poder discernir más sobre todo esa partecita, o sea, él de todo, principio y fin, alfa y omega. Algo se me viene así de por allá de otros tiempos y otras clases anteriores de hace como 3 años. De cuando estuvo usted ahí al lado de Pablo. Él escuchó esto. Estuvo en las trechosas. De viva voz. Cuando estuvo en las trechosas pudo ver. Cuando estuvo en las trechosas pudo ver la plenitud. Lo que pasa es que usted fue el 8 y no quiso escribir como se hizo Lucas. Sí. No, porque en esa época él era sindicalista. Ah. Fue después de la Es pura coincidencia. Bueno, Héctor Luis, ¿nos puedes colaborar? Seguimos ahí con el tercero. Ok. Pleroma, plenitud. Hay 2 motivos para explicar por qué Pablo le atribuye a Cristo el ser plenitud, pleroma. Un motivo por las circunstancias de la época y el otro motivo porque es la forma como Pablo ve la obra de Cristo. Motivo circunstancial. Se piensa que este término lo usó Pablo también para combatir la mentalidad de la época en la cual se hablaba de los eones, que eran como los enviados de la Divina Suprema, seres inferiores a ella, pero partícipes de ella. Los gnósticos seguían esta idea y la aplicaban a Cristo. Él sería como un eón especial, pero no era igual a Dios, una divinidad inferior a Dios. Para Pablo, Cristo es Dios, Hijo de Dios con todos los atributos de Dios. Doctrina paulina sobre Cristo, pleroma, plenitud. Esta plenitud de Cristo solo se entiende partiendo de la relación que Cristo tiene con la iglesia. Sería la incorporación de todos los hombres en Cristo por la fe. Pablo predica de Cristo
que es plenitud por estas razones. La primera, nueva creación. Pablo considera que Cristo es plenitud porque en Él y por Él se ha realizado una nueva creación. Recreación, nueva creación por la obra redentora. Al Padre Dios, Cristo le presenta la primera creación en una recreación, una creación redimida, salvada, santificada, recreada. Esta recreación ha sido hecha por Él y en Él. Las cosas permanecen según la creación primera, pero esta nueva creación se ha realizado por una acción nueva, distinta a la primera. La primera en la naturaleza, en Adán, Cristo por su obra salvadora dio un nuevo ser a toda la creación, no solo a la humanidad, a toda la creación. Es una recreación también cósmica en el verbo, en la palabra. Que es lo que estamos nosotros ahorita justamente hablando de la creación. De ahí que su ser ante Dios, su presentación, su destino, será novedad. Novedad en Cristo para gloria del Creador. Es una acción creadora de Cristo. Cristo es verdadero creador. Profe. Muchos autores al texto de Colosenses 1:15-18 hacen la traducción. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. No colocan el artículo la, que en griego no está, para no referirse a la creación material ya existente. El texto quedaría, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación. Primogénito de toda una creación. ¿Cuál creación? La realizada por Cristo mismo, y Él es el creador y primogénito de ella. Cristo será la medida del hombre nuevo, de la nueva creación. Cristo perfecto, plenitud. Es la plena madurez de Cristo, a la que llegaremos todos como miembros de su cuerpo. La obra redentora de Cristo, que es una acción-creación totalmente nueva, instaura una realidad nueva. Esa realidad nueva abarca la universalidad del cosmos, de la humanidad. Será irrepetible. Cristo es plenitud también por ese otro motivo. Bien. Luis Eduardo. Nuevo Adán. Cristo es plenitud por ser el nuevo Adán. Todo está bajo sus pies. Todo lo contaminado por Adán quedó restituido en Cristo. Él es el nuevo Adán. Romanos 5, 12, 28 y 1 Corintios 15, 21, 28. Adán para la mentalidad hebrea es universalidad. Lo mismo diría Pablo de Cristo. Si Adán es universalidad, el nuevo Adán, Cristo, será universalidad. Adán, origen de la humanidad desobediente, rebelde, condena a la muerte. Cristo, Adán, origen de una humanidad justificada, reconciliada y vencedora de la muerte. De esa plenitud que reside en Cristo, cabeza, como le llega a la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es cuerpo de Cristo, cabeza, que ha salvado todo, que es plenitud de salvación. Todo cuerpo goza de la misma vida de la cabeza, recibe la misma vida. La dinámica de la cabeza es una unidad con todo el cuerpo. La cabeza tiene en plenitud esa salvación. Los miembros la tienen en participación, pero es la misma salvación. Gálatas 4:1-7. B. La iglesia cuerpo no solo recibe esta llamada a realizar en el tiempo esa acción salvífica de Cristo. Esta realidad Pablo la realizó en el ámbito de su mundo romano y en la geografía que le correspondió. Lo confirman sus escritos y los viajes apostólicos. Hechos 3. C. El cristiano miembro participa de tal plenitud de salvación. Será tanto cuanto el misterio de Cristo penetra en su ser por la fe, el conocimiento, el amor, bautismo, Eucaristía.
Ese particular de la plenitud de Cristo, el cristiano lo hace creciendo en Efesios 4:11, 1 Corintios 3:23. Su modelo es Cristo, plenitud. Muy bien. Ahí ya llegamos a la parte final de lo de hoy. Vamos a leer esta última cita que estaba acá para entender lo del crescendo. Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4. Efesios 4. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos, las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. ¿Sí? Sí, ahí está bien. El trabajo que nos queda es el siguiente. Recordemos la época en la cual Monseñor Caro vive. Él entiende que de pronto no es fácil conseguir una lámina de icopor como está acá en el trabajo. Pero lo que él sí quiere es, busquemos la manera de hacer un rompecabezas con los miembros de ese cuerpo, que sea un rompecabezas para poder armar. Y obviamente, ¿cuáles son las partes de ese cuerpo? Entonces, como dice él, piensen que es una catequesis para adolescentes o niños, en donde vean que está la iglesia, están ellos, está su hogar, la familia, el colegio. Y obviamente, pues que sea un trabajo para integrarlos a ellos, ¿no? Entonces, el trabajo básicamente, ¿qué es? Una catequesis en torno a un rompecabezas que José, nos muestre, señor. en la parroquia nuestra, cuando yo fui catequista de confirmación. Espere, déjenlo hablar. Cuando Aarón estaba ahí. Hicimos una dinámica que fue colocar unas hojas de papel periódico blanco y acostar una persona. Y figuramos, hicimos el croquis de la persona. El croquis de la persona. Y entonces todos los miembros, todos los que estábamos en la clase, colocábamos una persona. ¿Tu papá qué es? Es ingeniero. Entonces uno colocaba ingeniero. Todas las profesiones que hay de cada persona, o sea, ingenieros, médicos, y eso era un solo cuerpo. O sea, todos somos un solo cuerpo y todos somos miembros de la iglesia. Es algo que hicimos así que puede de pronto servirnos para hacer eso que están planteando ahí. Creo que aquí tenemos un reto, ¿no? Porque estamos virtualmente unidos, entonces es más complejo. Claro. Además, como ya crearon el icopor, ahora nos mandan a hacer el icopor. Exactamente, sí. Es más, cuando lo hizo Carlos con Aarón, usaron sangre para trazar el croquis. Lo hicieron en pergaminos. No, lo hicieron en pergaminos. No, todavía no había pergaminos, doctor. Ahí fue tallado en piedra. Allá va piedra, lo hizo Carlos. Lo hicieron en barro. Eso hicimos una plaqueta de arcilla y acostamos a alguien ahí. Ah, tocar con uno de ustedes, a ver. Como dice al final, la iniciativa personal que salga a relucir. Entonces, es qué tan creativos podemos ser, qué tan innovadores podemos ser en hacer ese trabajo, ¿no? José, yo creería que nos va a tocar hacer en una hoja, describir el ejercicio,
así como lo dijo Carlos, por ejemplo, yo sugiero hacer una persona que se acueste en el piso, que no sé qué, creería yo que nos tocaría hacer algo así, porque ahorita en contacto personal con la gente de la parroquia no tenemos. No, no, pero Que nos inventemos lo que algo. necesitamos hacer, Hecticor, es el material para llevar a la parroquia. No necesitamos hacer la tarea con la parroquia. Entonces, sí podríamos hacer, como tú bien lo dices, en una hoja, Las el instrucciones. rompecabezas, ¿no? Y el rompecabezas. Tú puedes ahí dibujar el cuerpo. Tú que eres tan hábil con los sistemas, tienes ahí el cuerpo y luego lo recorta uno con las tijeras y tiene cada una de las partes, y cada una de esas partes se le pone el nombre que uno quiera. Entonces, la casa, la familia, el colegio, la escuela diaconal, Sí, etcétera, pero etcétera, lo que se puede armar. me refiero es que el trabajo, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, hacer una hojita donde yo describiría lo que podría hacer y cómo lo haría, lo describiría allí, así como cuando uno lee en un libro de talleres, haz esto, y lo otro es hacerlo, ¿cierto? Como tú bien lo dices, haz la hojita, no sé qué, imprímela, cosas así. Entonces no sé cómo habría que presentársela a él. La creatividad saldrá a reducir. Y mejor si pueden participar, armar, dibujar, etcétera, dice ahí. Claro, pues por eso digo yo. Y estamos con el hombre invisible. ¿Cómo se podría? ¿Cómo se podría hacer? Sencillo, hacer el rompecabezas, recortarlo. Es más, a él se le puede entregar la bolsita con el rompecabezas. ¿Para qué lo arme? Se puede hacer un moldecito abajo, donde se van a poner las fichas, las piezas. De acuerdo. Totalmente. Okay. José, ¿podemos hacer un recuento entonces de las tareas que quedan de todas estas hojas, de la 35 a la 50? ¿Es posible? Sí, señor. Ya un segundito lo podemos mirar. Muchas gracias. José, la otra clase, ¿a qué hora es? A las 9:45. Ok. Ya estamos sobre el tiempo. Mientras unos colaboras con ese resumen, es que uno después de los 50 termine traicionando a Mickey por un caballo rampante. ¿Uno termine qué? ¿Traicionando a Mickey? No hay traición, no hay traición. Sí, por un caballo rampante. Ah. Cabalino. Lo que pasa el cabalino rampante. Es que ese Mickey va a toda mecha. Exacto. Mickey vas volando. Bueno, solamente tenemos el trabajo de la página 39, Pedrito, que es el artículo para la revista Mundo Actual, que es tener un artículo de máximo una hoja, 2 páginas, página 39. El trabajo anterior es un trabajo simplemente de reflexión, el que estaba ahí atrás de la vocación de Pablo, es el de reflexión, ese no tiene tanto. Perfecto. Y este último trabajo, de tenerlo en la mente. Estaría de pronto el de la subrayada de Corintios 1, 12, 30, que yo les envío ahorita esa hoja como quedó subrayada. Perfecto. Y el trabajo final. Perfecto. Y la de la hoja, presentamos esa hoja con la rayada y el nombre arriba y ya. Pues yo pienso que se puede presentar, sí, señor. Perfecto. No, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Entonces nos vemos a las 9:45. Sí, señor. Señor. Esperemos. Bueno, señor, si Dios quiere. Muy queridos. Chao, chachos. Nos vemos. Chao. Chao.